Epílogo 4. Parte 2. ¿Tiene usted alguna idea de por qué estoy tan ebrio? Había preguntado Terry con voz algo adentosa y sin cuidar su ya fuerte acento británico, al punto que a Ellis se le dificultó al principio entender lo que quería decir. Supongo que querrá divertirse. Habría sido la respuesta del periodista, que se esforzaba por encontrar puntos claves de la conversación y que había estado llevando con el actor a fin de poder recordarla después. No podía sacar su libreta y apuntarlo todo delante del artista, así que debería de memorizar todo lo que le fuese posible. ¿Divertirme? ¿Qué va, hombre? Si no, podría estar peor. Pero todo es mi culpa. ¿Por qué lo dice? Por estúpido, por supuesto. Por ser aristocráticamente estúpido. Pero eso sí, muy honorable, había dicho el joven actor burlándose de sí mismo. No le entiendo. Dime tú una cosa. Si conoces a una chica que hace que se te ponga la carne de gallina, el corazón se te llene de música y el alma se te abra de par en par con solo mirarla, ¿qué es lo que haces? Había preguntado el joven, admirando a Ellis con el lirismo de sus palabras a pesar de su embriaguez. Supongo que si eso sucediera sería porque me he enamorado de ella. Entonces, supongo que la cortejaría y trataría de que siempre estuviera a mi lado. Muy bien, buena respuesta. Eso hace cualquiera de 2 centímetros de frente. Menos yo, por supuesto. A eso me refiero. Pero había titubeado Ellis, no muy seguro si debía seguir presionando al ebrio con sus preguntas. Usted ha dicho que tiene una novia, ¿no es así? Ah, sí. Mi novia. La chica más dulce que te puedas imaginar. Me quiere tanto, la pobre. Pero ella no puede hacer más que el alma cante por dentro. Entonces no la ama. El joven había tardado un momento en contestar aquella última pregunta, como si en el fondo le costara un trabajo sincerarse a pesar de la influencia del alcohol. No. Triste, ¿verdad? Pero eso no es lo peor. Estoy enamorado de otra. Y maldita sea mi estampa, creo que nunca la voy a poder olvidar. Estoy enamorado con desesperación de esa otra chica. Mira, tiene ya 3 años que no hago otra cosa que pensar en ella. Dios sabe que nunca he querido a nadie como ella, ni deseado a una mujer tan ardientemente como deseo a esta. Entonces, ¿por qué no romper con la novia que tiene ahora y buscar a esa otra que la obsesiona tanto? Simple, porque estoy obligado con mi novia. No hay otra salida. Y así había continuado la noche en esas confesiones. No se dieron nombres, pero el reportero no los necesitaba. Ellis se había ofrecido llevar al ebrio hasta Greenwich Village, donde vivía, y lo había dejado en un edificio de departamentos. Después, le tomó un buen rato regresar al Bronx, donde residía, y tuvo que amanecer aquella noche escribiendo el artículo de su entrevista con el actor. Aunque recordaba bien todos los detalles de la conversación, el último momento destruyó el primer borrador, eliminando todos los detalles personales que sin duda aludían a Susannah Marlowe. Ellis pensó que, de no haber sido por la embriaguez y porque él no había mencionado que era reportero, el actor, que siempre era muy discreto, jamás hubiese revelado que su compromiso con la joven actriz era meramente su obligación, y que no solo no mediaba amor en él, sino que además había una tercera mujer que el actor amaba en secreto. Una historia así, llena de detalles jugosamente pasionales, hubiese sido muy ventajosa para él, pero sus escrúpulos pudieron más que sus deseos de conseguir empleo. No obstante, había logrado editar la entrevista de modo que sonara menos reveladora, y con ella había conseguido su primer puesto en el New York Times. Terrence no olvidaba aquel gesto. ¿Se refiere usted a la misma joven?, preguntó de nuevo Ellis, sacando gran chiste de sus recuerdos. ¿Usted qué cree, Ellis?, preguntó a su vez el actor con una sonrisa enigmática. Que efectivamente la joven de la que usted estaba enamorado fue la persona a quien usted quiso proteger con su partida. Pero sigo sin entender. Exactamente cómo es que el hecho de que usted dejase Londres pudo haber ayudado a esa chica, inquirió Ellis, pujando por saber más detalles de la historia. Éramos compañeros de colegio. Alguien que no nos quería bien nos tendió una trampa cuyas consecuencias exigían que uno de los dos abandonara el colegio. Yo no podía dejar que fuese ella quien sufriera ese castigo,
sobre todo cuando la pondría en un serio predicamento con toda su familia. Entendí entonces que todas las cosas eran ya ineludibles y obvias. Yo no estaba a gusto con la vida bajo la tutela de mi padre y ella necesitaba que yo tomara una decisión rápida. Así que las circunstancias aceleraron los acontecimientos que tarde o temprano se hubiesen presentado, contestó el actor con soltura. Comprendo. De no haber presentado las cosas de esa forma, ¿habría usted permanecido más tiempo en Inglaterra? Esa misma pregunta me la he hecho muchas veces, contestó el hombre divagando un poco los ojos en la superficie de las paredes de la habitación, al tiempo que su mente especulaba en las cosas que pudieron ser y nunca fueron. Creo que a pesar de mis cada vez más frecuentes enfrentamientos con mi padre y los deseos de mi madre de que yo viviese con ella, me hubiese quedado en Londres hasta terminar el colegio. No tanto porque le diera mucho valor a la educación que ahí recibía, sino por prolongar el tiempo de vivir cerca de quien yo estaba enamorado. Imagino que hubiese estado dispuesto a humillarme ante mi padre y seguir bajo su tutela un tiempo más con tal de estar con ella. Pero las cosas no se dieron así. Ya veo, repuso el periodista, pensando rápidamente en la siguiente pregunta. Pero cuando usted llegó a Nueva York y consiguió trabajo en la compañía Stratford, empezó a salir con Susana Marlowe. Eso es falso, corrigió enseguida el artista con un leve fruncimiento de ceño. En esa época lo único que me importaba era memorizar el mayor número de roles que me fuera posible ensayar. Y el doble que los demás. Creo que ese rumor se originó en cierta ocasión que salimos muy tarde de un ensayo de Macbeth. La madre de Susana se encontraba enferma en esos días y yo no había podido ir con ella al ensayo como era costumbre. Me ofrecí a acompañar a Susana hasta su casa porque le escuché comentar a alguien que le daba miedo regresarse sola hasta Queens a esas horas de la noche. Entonces, usted niega que tuvo cualquier tipo de relación con ella en ese entonces. Así es, afirmó el hombre con una seguridad que le hizo entender a Ellis que decía la verdad. ¿Y qué pasó con la otra chica?, preguntó de nuevo el reportero. No la volví a ver ni a saber nada de ella hasta 2 años después de mi llegada a América, pero le aseguro que en ese tiempo no dejé de pensar en ella ni un solo instante, comentó el hombre, y de nuevo su expresión se iluminó mientras sostenía su barbilla con la mano izquierda. ¿Y qué pasó cuando se volvieron a ver? Fue un encuentro más bien breve, pero suficientemente como para que entendiéramos que lo que había entre nosotros era una de esas cosas que el tiempo y la distancia solamente hacen madurar y crecer aún más. Ella estaba viviendo en... Se detuvo el hombre, brevemente, como si estuviera pensando qué tan lejos quería ir en su narración. Una ciudad lejana, pero empezamos a escribirnos a diario. Usted mantuvo esa relación en secreto, sugirió el reportero. Sí. Nunca he creído que mi vida privada sea relevante. Quiero que la gente me conozca y recuerde por mi trabajo, no por los jugosos detalles de mi vida personal. En el escenario le doy al público lo que tengo dentro para compartir con todos. El resto lo guardo solamente para aquellas personas que son especiales en mi vida. Al público no le concierne lo que yo hago fuera del teatro. Al menos eso es lo que yo pienso. Creo entender lo que usted dice, asintió Ellis, respetando el punto de vista del artista. Pero después de un segundo reaccionó con otra réplica para continuar la conversación. Entonces usted mantuvo esa relación, digamos, epistolaria, por un tiempo sin que nadie en el medio lo supiera. ¿Alguien más estaba al tanto? Algunos amigos íntimos de ella solamente. ¿Cuáles eran sus intenciones con la joven?, se animó Charles a indagar, sintiendo que los pedazos de la historia que ella tenía cobraban cada vez más forma con aquella nueva información. Los mejores, por supuesto, repuso el actor con vehemencia. Me moría de ganas por verla de nuevo, pero la distancia y nuestras ocupaciones correspondientes no nos daban margen para vernos. Empecé a ahorrar cuando podría viajar a visitarla en cuanto yo tuviera la oportunidad. Pensé en tal vez formalizar la relación. Pero entonces se dio la oportunidad de audicionar para el rol de Romeo. En ese momento mis planes cambiaron. Si conseguía el papel significaría mi primer gran éxito profesional y por ende el inicio de una vida mejor. Así que decidí en concentrarme en lograr esa meta, que no solamente me llenaría de satisfacciones personales y profesionales, sino que me permitiría estar en una situación económica lo suficientemente estable como para proponerle matrimonio a la mujer que amaba.
Pensaba usted muy en serio para ser tan joven. Imagino que no tendría ni 20 años entonces, comentó Ellis. Estaba a punto de cumplir los 18, pero vivía ya independientemente. Estaba perdidamente enamorado y absolutamente cierto de lo que sentía. ¿Por qué esperar más tiempo? Pero según los tristes detalles que usted me confesó aquella ocasión en que nos conocimos, usted tuvo que echar por tierra todos esos planes, ¿no es así? Lamentablemente. Y con eso inicia la época más negra de mi vida, dijo el hombre con un suspiro leve. Recuerda que usted desapareció por un buen tiempo de la vida pública, no mucho después de que yo le conocí. Debo confesar que llegar a pensar que nunca más se volvería a saber de usted en Broadway. Sin embargo, unos meses más tarde nos sorprendió a todos de nuevo el volver a las tablas. ¿Puedo preguntarle qué fue lo que sucedió entonces? Extraoficialmente, por supuesto, aclaró Ellis, sin retomar la libreta. En esa época hice las cosas más estúpidas y vergonzosas de toda mi vida, contestó el hombre, alzando una ceja en un gesto de desaprobación. Pero no quiero hablar de ello. Baste decir que un milagro me salvó de acabar conmigo mismo, y al final de todo decidí regresar a Nueva York y retomar mi camino. Pero eso incluyó también formalizar el compromiso con la señorita Marlowe, ¿no es así? Así es. En esa época yo pensaba erróneamente que estaba en deuda con Susana, que la única manera de pagar honorablemente el favor recibido era casándome con ella. Mi dolor por la pérdida de la mujer que amaba en verdad me había hecho acobardarme en ese supuesto deber. Pero después de las experiencias vividas decidí que debía regresar y afrontar lo que creí mi responsabilidad. Por desgracia, para la pobre Susana las cosas no salieron bien. Su salud se desmejoró y usted ya sabe el triste final de esa historia. Pero si ella no hubiese muerto, usted se habría casado con ella, ¿cierto?, sugirió Charles, llevando la conversación hacia otro punto que aún le intrigaba. Sí. Y ahora sé que hubiese cometido la mayor equivocación de mi vida. Pero para comprender eso, me fue necesario cruzar el mar, enrolarme en el ejército y conocer a un hombre con el quien estaré endeudado toda mi vida. ¿Querría usted hablar de ese hombre?, se aventuró Ellis a preguntar. Claro, y eso sí lo puede usted publicar, omitiendo por favor todo lo referente a Susana. No sé qué hubiese hecho si usted hubiera sacado a la luz las cosas que le conté aquella vez en el bar. Lo último que yo quería era que se confirmara que mi compromiso con Susana estaba fundado en un sentimiento de culpa y agradecimiento. Hubiese sido de caballeros. Y ya que tuve la suerte de que usted fuese directo aquella vez, quiero que la memoria de mi desafortunada exnovia permanezca limpia ante la opinión pública. Usted me entiende, ¿no es así? Por supuesto, señor Granchester. Usted descuide. Pero me decía de ese hombre que conoció en Francia. Se trata de alguien a quien respeto muchísimo y considero uno de mis mejores amigos. Su nombre es Armand Grosvenor y es sacerdote. Granchester se detuvo para observar la reacción de su interlocutor. ¿Me está diciendo que es usted religioso? El artista se echó para atrás y rió un buen rato ante la sorpresa del reportero. Ciertamente no soy ateo, si eso es lo que usted insinúa, aunque tampoco podría decirse que soy muy devoto. Pero mi amistad con el padre Grosvenor no tiene nada que ver con mis convicciones religiosas. Lo conocí en el frente y entablamos una amistad en una época en la que yo había dejado de creer en las personas. Él inició el trabajo de abrirme los ojos ante ciertas falsas concepciones que yo aún arrastraba conmigo, como consecuencia de la educación ortodoxa que recibí y que me estaban haciendo mucho daño, sobre todo en lo referente a la supuesta deuda que yo había creído tener con Susana. Podemos decir que Grosvenor me ayudó a exorcizarme de la culpabilidad que llevaba a cuestas desde el momento en el que Susana se accidentó por salvarme la vida. ¿Sigue usted en contacto con este hombre, Grosvenor?, preguntó Ellis, interesado. Por supuesto. Él vive ahora en Alemania, donde está a cargo de una pequeña parroquia en la región de Bavaria. Nos escribimos seguido, y cuando viajo a Europa siempre aprovecho para ir a visitarlo. Así que el hecho de conocer a este hombre fue una de las cosas más importantes que le acontecieron en Francia, además de haber conocido ahí a su esposa, replicó Charles con doble intención. Sí, pero eso es algo que no necesariamente quiero guardar solo para mí,
Todo lo contrario. Estoy muy orgulloso de contarme entre las amistades de Armand Grabner. Pero lo que ahora voy a decirle, esto guárdelo solo para usted. Una vez más, por el respeto a la memoria de Susana. Usted dirá, le animó el periodista, arrellanándose en el sofá, listo para lo que habría de venir. Ellis, usted se ha ganado mi confianza a lo largo de los años con su trabajo siempre profesional. Le voy a confiar esto. Mi esposa y yo no nos conocimos en Francia como la gente ha supuesto, y nosotros hemos acordado dejarles creer. ¿Entonces?, preguntó el reportero, y su mente empezó súbitamente a atar ciertos cabos. Se lo diré de este modo, repuso el actor, mientras su rostro se iluminaba con las últimas luces de la tarde. Conocí a Candy cuando yo estaba por cumplir los 15 años, y ella los 14. A pesar de mi juventud, me bastó mirar una sola vez para entender que ella sería el amor de mi vida. Desde aquella primera noche me obsesioné con ella, y a pesar de que luché contra el sentimiento a medida que se iba transformando en una fuerte atracción o un profundo amor, pronto tuve que rendirme a él, y hasta el día de hoy me declaro vasallo de este amor. Los ojos de Ellis se abrieron con un pasmo en señal de la comprensión que había llegado a su mente. «Usted desposó a la joven de quien me habló aquella noche», dijo al fin. «Su primera obra de teatro es entonces autobiográfica, aunque usted ha dicho muchas veces que no es así». «Acierta usted de nuevo», respondió el actor sonriendo. El destino, que a fin de cuentas quiso sernos favorable, nos dio una última oportunidad para reparar el error que cometimos al sacrificar nuestro cariño en aras de un malentendido sentimiento de deber. Por eso, amigo, le decía yo al principio de esta conversación que mi experiencia en Francia, si bien fue cruda, me atrajo al cambio más grande de las bendiciones que uno puede aspirar. Tal vez me costó unas cuantas heridas de bala y el dolor moral de haberme manchado las manos de sangre, pero la vida me ha pagado con creces a cambio. Me alegra por usted, señor Granchester. Pocos hombres pueden decir que han amado a una sola mujer toda su vida, y aún más, contar la dicha de tenerla a su lado. Pero no entiendo el deseo de usted y su esposa de ocultar una historia de amor tan hermosa. No ha sido así. Usted mismo acaba de entender acertadamente que la historia está escrita en mi primer drama. Lo que la vida nos permitió aprender con la experiencia está ahí para que todo el mundo lo obstante. Hemos querido que el mensaje esté velado. Nuestro deseo es proteger la memoria de Susana como un último gesto de agradecimiento y de respeto en el dolor en el que ella vivió. Solo eso. Pues la admiro por eso. No se preocupe por lo que me ha dicho. Me gustaría saber la razón por la cual usted dejó de actuar tan intensivamente. Algunas personas opinan que no es bueno para su carrera dramática hacer solamente un tour breve al año con una única puesta en escena. Sí, he escuchado mucho esos comentarios, respondió el hombre con tranquilidad. Pero me tienen sin cuidado porque, si bien estoy menos presente en el escenario que antes, la calidad de mi trabajo es superior y más cuidada. Al mismo tiempo, tengo la oportunidad de no descuidar mi carrera de escritor. Bueno, eso es muy cierto, comentó Charles con un asentimiento de cabeza. También se dice que lo que ha perdido el público al tener menos de Terence Granchester como actor, lo ha ganado al tener más de Terence Granchester como dramaturgo. Además, tengo que reconocerle que es muy cierto que ha dicho en cuanto a su calidad histriónica. Cuando usted se sube al escenario, nos sorprende con un mayor nivel interpretativo de cada nueva puesta en escena. Gracias, Ellis. Usted siempre será uno de mis espectadores favoritos, respondió el actor, sabiendo que los cumplidos del periodista eran sinceros. ¿Podría decir entonces que sus intereses literarios lo han llevado a tomar estas medidas?, inquirió el reportero retomando el tema. No, replicó el hombre poniéndose serio. Es verdad que deseaba tener más tiempo para escribir, pero la decisión no la tomé en función de eso. Fue más bien un motivo de distinta índole. ¿Se puede saber?, preguntó Ellis, y Granchester tomó un segundo para pensar en cómo debía responder esa pregunta. Mis motivos fueron familiares, dijo él al fin. Las constantes giras que hacía me estaban alejando demasiado de casa. Eso terminó por lastimar a mi familia. Lo peor fue darme cuenta de que mis hijos, Dylan y Alben, estaban resintiendo mi ausencia al punto en que Alben ya no me reconocía cuando estaba en casa.
Tendría apenas 1 año. Por otra parte, Dylan se mostraba irritado y lejano. Afortunadamente me di cuenta antes de que las cosas empeoraran aún más y corregí el rumbo. Después de que tomé esa decisión, Dios nos bendijo con la llegada de Blanche. ¿Qué más podríamos pedir? Supongo que su esposa está muy contenta con su gesto. Pocos hombres están dispuestos a sacrificar su carrera en pro de la unidad familiar, comentó Charles. Ella se merece eso y más. No me perdonaría nunca si mi carrera llegara a alejarme de mi mujer y de mis hijos. En esa época aprendí que yo sin ellos no soy ni la mitad del hombre que usted ve ahora. La mente de Terrence volvió a dejar la conversación por unos breves instantes para remontarse a 5 años atrás. Todo parecía perfecto en su vida. Tenía apenas 26 años, pero su prestigio como primer actor estaba ya más que consolidado. La compañía Stratford le pertenecía en un 40%, por lo que tenía injerencia las decisiones sobre las obras que se ponían en escena y los actores que contrataban. Todo ello le daba una posición de poder dentro de la industria del entretenimiento en Nueva York. En otras palabras, era al mismo tiempo admirado y temido, porque era capaz de entronar o destruir la carrera de muchos. Adicionalmente, su carrera de dramaturgo empezaba ya a traerle importantes dividendos, y por si fuera poco contaba con la fortuna heredada por su padre que, Stuart, seguía administrando fielmente. Ciertamente Terrence Granchester jamás se moriría de hambre. Pero fama, dinero y poder no eran lo único que le daban una situación envidiable. Estaba casado con la heredera de una de las familias más ricas del país, quien además de hermosa le amaba con locura y le había dado 2 hijos sanos y fuertes. En fin, gozaba de salud, juventud, atractivo, un presente sólido y un futuro brillante. ¿Cómo no ser el foco de las envidias más mezquinas y las ambiciones más ilegítimas? Bajo las tranquilas y deslumbrantes aguas de la fama y el prestigio que gozaba, se empezaron a formar peligrosos remolinos ocultos. El primero de ellos fue Marjorie Dillon, una de las actrices de la compañía Stratford, que tuvo la mala idea de buscar un rápido ascenso en el difícil mundo del espectáculo por medios distintos de su talento histriónico. El segundo fue Nathan Brower, un actor irlandés que se había instalado en Nueva York por aquellos días y que había ganado súbita reputación, no solo como actor, sino como seductor profesional. Terrence había conocido a Brower en una fiesta organizada por Robert Hathaway por motivo de su 50º cumpleaños, y desde el primer momento las alarmas de su instinto sonaron con fuerza. Conversando con un grupo de compañeros, los ojos de Terrence habían sorprendido que desde lejos Brower observaba con insistencia a alguien en el otro lado del salón. Por la expresión en el rostro de Brower, no le fue difícil entender que el hombre estaba desnudando con la mirada a alguna mujer bonita que le había llamado la atención. Grande fue su disgusto al comprender que la mujer que Brower estaba mirando era nada menos que su esposa. Desde entonces, el aristócrata no pudo resistir la presencia del colega actor sin sentir ciertos irracionales deseos de cortarle el cuello. Sin embargo, se guardó para sí su disgusto. Con el tiempo, el incidente pasó a segundo término, pues otro interés ocupaba su mente: acumular cierta fortuna antes del terminado el lustro para terminar una herencia a su hijo menor, que se pudiera equiparar a la que por ley le pertenecía a su hijo mayor. Dylan heredaría la fortuna y el título de los Granchester que le correspondían a su padre, y por lo tanto su futuro estaba resuelto. Terrence quería que Alban también gozara de una posición similar. Era muy extraño. Ante las cuestiones económicas no parecían importarle, pero la paternidad había hecho cambiar sus puntos de vista al respecto. No podía evitar sentirse preocupado por el futuro de su familia. Ese motivo, más que cualquier otro, lo llevó a entrar en una compulsiva serie de giras a lo largo y ancho del país, durante el tiempo entre temporada y temporada en Broadway. Continuará.